Hay vínculos que no mueren con la ausencia, personas que ya no están y sin embargo siguen respirando dentro de ti. Lo has intentado todo, has llorado, has cortado lazos, has orado, pero hay algo que no se suelta, un susurro en sueños, un pensamiento que llega sin ser llamado, una sensación en el cuerpo, como si alguien te tocara desde otra dimensión. Entonces surge la pregunta, ¿es amor? ¿Es destino? ¿Es karma? ¿O es simplemente algo no resuelto dentro de ti? Carl Jung hablaba de enredos psíquicos, lazos inconscientes que se forman cuando proyectamos una imagen arquetípica sobre otra persona. Esos vínculos no se rompen fácilmente, porque no están afuera, se incrustan en la psique y adquieren vida propia. Gregg Braden lo explica desde el corazón. Nuestras experiencias emocionales dejan huellas energéticas. El corazón, ese campo electromagnético tan potente, guarda memorias como firmas de frecuencia. Lo que no se procesa, se repite, vibrando, llamando, atrapando. Entonces, ¿es un alma tocando la tuya desde lejos? ¿O es una parte de ti misma gritando desde dentro? Este hilo invisible puede no ser solo un lazo, puede ser una línea de vida, una llamada del inconsciente, no para buscar afuera, sino para descender hacia lo más profundo de tu ser. No siempre es amor lo que persiste. A veces es el eco de un cuerpo que no ha olvidado el temblor de una emoción. Sientes que sigues atada, pero no a él, sino al estado interno en el que te convertiste cuando estabas con él, a la versión de ti que vivía en alerta, que temía su distancia y anhelaba su cercanía. No es nostalgia, es memoria emocional. Tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir en su presencia y ahora no sabe cómo vivir en su ausencia, y es por eso que lo sueñas. Por eso, a veces, lo sientes antes de dormir, como si tu alma recordara el lugar donde un día fue tocada y herida al mismo tiempo. La creencia que tantas veces repites, si aún lo siento, debe significar algo. Puede estar escondiendo una verdad más silenciosa. Lo que sientes no es él, es tu cuerpo recordando quién eras, cuando él aún existía en tu mundo. No es una señal del destino, es un trauma que no ha sido testigo. Una parte de ti que todavía tiembla como el pájaro que, aunque libre, se sobresalta con el sonido de la jaula. Este vínculo no siempre es divino, a veces es simplemente humano, demasiado humano, una red invisible tejida con recuerdos que el alma no ha podido nombrar, y hasta que esa parte de ti no sea sostenida con amor, el lazo seguirá pareciendo amor, cuando en realidad es una vieja herida llamando a ser reconocida. Hay una diferencia sutil, pero abismal, entre el alma que reconoce y la psique que se enreda. A veces crees estar enamorada, pero no es amor lo que vibra, es hechizo. Es fascinación arquetípica, no es él. Es la imagen que tu inconsciente proyectó sobre él. Esa figura que activa tu herida más antigua, tu anhelo más escondido, tu sombra más densa. Y eso puede poseer. Lo llamas alma gemela, pero lo que te habita es desorientación. Dices que nadie más te afecta así, y quizás sea cierto, porque nadie más ha tocado una imagen tan primitiva de ti. El reconocimiento del alma trae claridad, una sensación de verdad que no necesita explicación. No duele, despierta, no obsesiona, libera, pero lo que tú sientes es compulsión, un pensamiento que no se apaga, una resistencia a sanar, un deseo de aferrarte, aunque duela. Es como el canto de las sirenas, familiar, hipnótico, lleno de una belleza antigua, pero no te guía a casa, te arrastra hacia adentro, pero no hacia ti, y no estás loca. Estás atrapada en una imagen inconsciente que tomó su forma, un arquetipo que encontró cuerpo en su presencia. El alma reconoce, la sombra proyecta, y en el medio quedas tú, confundida entre destino y hechizo, entre amor y captura. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién eres realmente?
Creé 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectarte con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace que encontrarás en el comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Hay amores que no se sostienen en lo vivido, sino en lo que activaron dentro de ti. Él no fue solo alguien que pasó por tu vida, fue la figura que tu inconsciente eligió para representar lo que más te dolía. No lo amas, amas lo que él reflejó de ti. Esa herida antigua que se reconoció en sus gestos, esa sensación de no ser suficiente, que su distancia confirmó, esa hambre de ternura, que su ausencia intensificó. No estás atada por amor, estás atada porque sin saberlo, él se convirtió en el espejo de lo que más necesitabas sanar. La mente dice, me rompió. El alma susurra, él solo mostró lo que ya estaba roto. Y en ese susurro está el reencuadre. No era tu medicina, era el mensajero de tu herida. Por eso duele tanto, porque aún sostienes ese pedazo de espejo, el más afilado, el más brillante, el más tuyo. Y duele soltarlo, porque con él crees perder una parte de ti. Pero no es así. Soltarlo no es olvidar, es permitir que esa imagen deje de sangrar, es devolverle su rostro, para que tú puedas volver al tuyo, y entonces, desde el alma, quizá puedas decir, gracias por mostrarme lo que no sabía que dolía, gracias por ser el reflejo que quebró mi silencio, ahora puedo volver a mí. El silencio tiene su propio lenguaje, y a veces ese lenguaje se confunde con señales. Él no escribe, no llama, no aparece, y sin embargo, lo sientes. Como si algo invisible te rozara en la madrugada, como si en medio de la calma su presencia volviera a encenderse. Entonces piensas, debe estar pensando en mí, debe haber una conexión. Esto no puede ser casualidad, pero ¿y si no es él? ¿Y si es tu propio duelo, amplificado por la ausencia? ¿Y si el silencio está haciendo resonar lo que quedó sin decir? La mente busca lógica, el alma busca sentido, pero el cuerpo guarda los ecos, y esos ecos suenan más fuerte en la quietud. El inconsciente no sabe de fechas ni rupturas, sabe de intensidad, sabe de lo que no se cerró, y a veces proyecta esas memorias hacia afuera, porque es más fácil creer que alguien te piensa que aceptar que aún no has podido dejar de hacerlo tú. Como un grito en un cañón, tu alma emite un llamado, y lo que vuelve no es su voz, sino tu propio eco, multiplicado por el deseo. No es un mensaje, es un reflejo, un retorno de lo que aún vibra dentro, y entender esto no mata la esperanza. La transforma. En vez de esperar que venga desde afuera, comienzas a escuchar lo que adentro aún no ha sido abrazado. A veces el hilo no está hecho de amor, sino de un futuro que nunca fue. Una línea de tiempo imaginada, tejida con escenas que no llegaron a suceder, pero que aún duelen como si se hubieran perdido. No lo extrañas a él, extrañas la versión de ti que florecía en su presencia, la posibilidad, la promesa, ese universo paralelo donde todo parecía tener sentido si él estaba. Y cuando todo terminó, o nunca comenzó, lo que quedó no fue solo vacío, fue duelo por una vida no vivida. La mente lo confunde. Si pudiera volver atrás, si tan solo, pero lo que anhelas no es la persona, es la sensación, el latido esperanzado de una vida que ya no late, como un fantasma que ronda una casa a la que nunca te mudaste. Así vaga tu alma por esa historia imaginada, con nostalgia por lo que pudo ser. Y eso también es una forma de amor, no hacia él, sino hacia la parte de ti que creyó, que soñó, que esperó. Reconocer esto no niega la intensidad de lo sentido, la honra, porque a veces el dolor más profundo no viene de lo perdido, sino de lo que nunca llegó a ser. Lo que no se dice, se queda. Lo que no se termina, se repite. La psique no olvida lo que no se comprendió. Y cuando una historia queda inconclusa, la energía no se libera, se congela, queda girando en círculos invisibles, esperando una clausura que nunca llegó.
Dicen que hay que cortar el cordón y seguir adelante, pero la verdad es más íntima, más antigua. El alma no obedece a la voluntad de la mente, necesita entender, integrar, transformar, y para eso a veces necesita volver, no para revivir, sino para cerrar. Ese lazo que sientes aún vibrar tal vez no es insistencia, sino insistencia del alma, por terminar la frase que quedó a medias. No es que no puedas soltar, es que aún no se ha nombrado lo que esa historia significó para ti. Y así, como una rueda atrapada en un radio roto, el vínculo no avanza, pero tampoco se detiene. Gira en el mismo lugar, con el mismo dolor, bajo un nuevo día. Cerrar no es olvidar. Cerrar es devolverle dignidad al recuerdo. Es mirarlo sin miedo. Es permitir que el símbolo encuentre su forma final en tu interior, porque hasta que esa historia no se complete, seguirá escribiéndose sola, desde el inconsciente. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Hay memorias que no están en la mente, están vibrando en el corazón. Gregg Braden nos recuerda que el corazón no es solo un órgano biológico, es también un emisor de frecuencia, un campo electromagnético que guarda las marcas emocionales más intensas, como si cada experiencia dejara una firma única, irrepetible, imborrable. Por eso lo sientes. No porque él esté pensando en ti, sino porque tú aún vibras en la frecuencia de lo que vivieron o de lo que soñaste que podrían haber vivido. La emoción intensa deja una huella. Y esa huella puede sonar como presencia, cuando en realidad es memoria. No es que él esté ahí, es que tu campo todavía canta la canción de aquel vínculo, como una radio que capta una frecuencia antigua, no porque esté siendo emitida de nuevo, sino porque nunca cambiaste el dial. Esto no significa que el vínculo no fue real, significa que su energía en ti aún no ha sido transmutada, porque el corazón, cuando ama, no olvida, pero puede aprender a recordar sin herirse. Y ahí comienza la alquimia, cuando reconoces que lo que sientes no es conexión presente, sino resonancia interna de una emoción no resuelta. No estás loca por seguir sintiendo. Estás siendo invitada a decodificar la firma energética de tu anhelo, a leer en tu corazón lo que aún no ha sido traducido en comprensión. Hay una línea tenue entre el amor verdadero y la fidelidad a una herida. A veces no estás amando a la persona, sino a lo que esa persona te hizo sentir. No lo recuerdas a él, sino al fuego que encendió en ti y al abismo en el que luego te dejó caer. Y sin darte cuenta, construyes un santuario en su nombre. Uno donde no rezas por su regreso, sino por no olvidar lo viva que te sentiste en su presencia. Incluso si esa vida vino envuelta en dolor, lo llamas amor puro, pero si miras con el alma abierta, descubrirás que lo que en realidad veneras es el momento en que por fin sentiste algo que atravesó tu piel, y ese momento se convirtió en altar, en ritual, en devoción, pero el amor, cuando es alma, no necesita encenderse con sufrimiento. La luz no se opone a la sombra, la reconoce, y el amor, cuando es verdad, no te encierra en el ayer, te abre al presente, porque a veces no es el fuego lo que se mantiene encendido, sino la ceniza que te niegas a barrer. Como Ereshkigal, la diosa que lloraba en el inframundo, no por estar atrapada, sino porque la luz le parecía traición. Así tú, también, te has quedado en la oscuridad de ese vínculo. No por amor, sino por miedo a lo que significaría vivir sin esa intensidad. Pero vivir sin esa intensidad no es morir, es recordar que hay otras formas de arder, sin consumirte. Sí, el hilo invisible existe. No siempre como un lazo sagrado, pero siempre como un símbolo, una presencia que no puede ser ignorada. Quizá lo sentiste como destino, como una conexión del alma, y tal vez lo fue. Pero no toda alma que te toca está destinada a quedarse.
Algunas llegan para mostrarte lo que en ti aún permanece encadenado, porque no todo lo que resuena profundamente es señal de unión. A veces es un eco, un espejo, una herida llamando a ser liberada con compasión. Cortar no siempre es necesario. A veces, lo sagrado está en desenredar, en mirar el lazo con ternura y decirle, gracias por lo que me mostraste. Ya no necesito sostenerte para saber quién soy. Recuperar tu energía no es un acto de rechazo, es una forma de volver a ti. No estás rompiendo un vínculo, estás recogiendo los fragmentos de tu esencia que se quedaron atrapados en una historia que ya cumplió su ciclo. Jung decía que el inconsciente nos presenta personas que cargan lo que no nos atrevemos a mirar. Y Gregg Braden nos recuerda que nuestro corazón registra cada herida con precisión sagrada. Ambos sabían que el vínculo verdadero no es el que te ata, es el que te revela. Y ahora quizás lo intuyas. El hilo no está fuera, está dentro. Y no pide que lo cortes, pide que lo escuches. Porque ese nudo que tanto te dolió es también la puerta de regreso a ti misma. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios las palabras que muchas almas necesitan leer para no sentirse solas. Estoy despierta. Así nos reconocemos. Así tejemos juntas hilos de conciencia que no aprisionan, sino que liberan.